van a entrar en el transcurso de la clase hoy. Ok, ya estamos grabando. Ok. Listo. Oremos, amigos. Señor Jesús, en este estudio vamos a ver tu gran sufrimiento, el peso que traías en tu corazón de cargar nuestros pecados, de enfrentar un sufrimiento terrible. Y pues te alabamos, Jesucristo, porque lo hiciste voluntariamente. Am, sí, en muchos momentos hubieras podido salir, acabar con todo antes de tiempo, pero Señor, cumpliste con todo, cumpliste con tu misión, cumpliste con todas las grandes promesas de las Escrituras y cumpliste nuestra salvación. Y por eso hoy estamos aquí reunidos para estudiar tu palabra con gozo, con paz en nuestros corazones, sabiendo que esto no es un mero libro de reglas que guía nuestra vida. No, es el poder de nuestra salvación, el poder de impulsarnos a vivir para ti y para servir a nuestro prójimo. En el nombre de Jesucristo, en tu nombre, oramos todo esto. Amén. Amén. Ok, vamos a admitir. Ok, muy buenos días. A ver. Buenos días, Iris. Bienvenida. Buenos días, pastor. Bendiciones. Aquí Y, estamos. Gracias a Dios. ok, excelente. Bienvenida, Iris. Voy a compartir. Perdón, me permiten un segundo. Ya, listos. Lección 5, Lucas capítulo 22 en sus Biblias. Si ya quieren ir abriendo sus Biblias, es el texto que ya prepararon ustedes, ya vieron en el video. Pedro niega a Jesús y la oración de Jesucristo en el jardín de Getsemaní, su arresto, todo eso va incluido. Hoy solamente vamos a estar en el Evangelio de Lucas. Ok. Comencemos con una pequeña actividad. Algunos de ustedes ya me han entregado la primera parte de su proyecto final. Excelente, excelente. Para los que están en sus primeros cursos con nosotros en Academia Cristo, para su bien, vamos a repasar brevemente lo de las 4C. Y pues sí, los animo a poner atención porque esto es lo que van a hacer ustedes en el proyecto final. Primeramente, la parte por escrito que me van a entregar directo a mí. Y la segunda parte es ya compartir la enseñanza con alguien más, siendo extremadamente flexibles en estos tiempos. Va a haber gente que sí lo puede llevar a cabo de manera presencial, si las circunstancias permiten eso, excelente. O hasta puede estar en familia, sin problema. Pero en muchos casos no se puede juntar un grupo de ninguna manera. Y en tal caso, pueden compartir su proyecto. Podría ser una reunión virtual como de este tipo. Podría ser hasta con videos o audios de WhatsApp. Um, sí, lo vuelvo a decir, vamos a ser muy flexibles. Lo importante es que quiero ver que ustedes sepan preparar una enseñanza y después, pues quiero ver que lo compartan. Ese es el punto. Ustedes me entregan a mí la primera parte, puede ser por WhatsApp privado o por
correo electrónico y haré lo posible por responderles dentro de 1, 2, 3 días. Espero hacerlo lo antes posible. Por ejemplo, en el caso de José Manuel, ya me entregó la primera parte de su proyecto, ya lo revisé, pues no hubo pues realmente nada que corregir y pues nada más le dije luz verde, ¿verdad? Uno que otro comentario acerca de su proyecto, pero él ya está listo y eso me alegra. Para los que están aquí, pues José Manuel, por ejemplo, ya está en sus últimos cursos del Discipulado 1. O sea, él ya ha llevado, él ya ha estudiado, ya ha utilizado esta técnica, este método, lo de las 4C. Entonces, bueno, solo lo menciono como ejemplo. Ok, bien, vamos a... Pastor, tengo una consulta. Sí, dígame. Sí, bueno, hay otro curso en el cual también hay que hacer esto mismo en la evaluación, pero ahí Sí, utilicé otro programa y lo que hice fue sacar fotos del grupo sí, y eso lo adjunté. ¿Lo sí. puedo volver a hacer? Ya, Es así mismo, ya, capturas de pantalla, ya, pueden usar cualquier que sea Zoom, hasta creo que WhatsApp tiene video chat, la aplicación que sea, pero de alguna manera, sí me sacan una foto, ya. una captura de pantalla, está bien. Flexibilidad al máximo para en estos tiempos hay que, sí o sí, hay que ser flexibles. Ok, gracias, José Manuel. Bien, amigos, las 4C. ¿Quién me puede decir las 4C? ¿Cuáles son las 4 palabras que empiezan con la letra C? Y muy buenos días al señor Luis Través. Saludamos al señor Luis. Bienvenido y qué bueno que nos acompañe. Señor Ángel Lara, ¿cuáles son las 4C? Sí, sería captar, que le ponemos, es cómo introducir el tema, cómo vamos a llamar la atención de la persona a cuales estamos enseñando. Tenemos contar, en este caso es el texto bíblico, ¿verdad? Porque nos estamos dedicando a lo que es el estudio de la palabra. De ahí considerar, y ahí entran las palabras de quiénes, cómo, cuándo, a dónde. Son las 7 preguntas. De ahí consolidar, que va aplicado hacia la vida mía, hacia la vida de la persona que estamos enseñándoles la enseñanza, ¿verdad? ¿Sí? Sí, no, pues no hay que agregar nada. Excelente explicación. Sí, ya, no, pues no hay que decir nada más. Bien explicado. Ok. ¿Alguien más tiene una pregunta o duda acerca de eso? Excelente explicación, Ángel. Ok, Gracias, Panes. ok, amigos. Bueno, esto ya lo expliqué, ¿verdad? Sin la diapositiva, pero el proyecto final entonces es formar el plan para compartir una historia bíblica y eso es con el guión que les he publicado en el grupo. ¿Ok? Después hay que programar una junta con un grupo de personas, virtual o junto presencial, eso depende de usted y de su situación. Y mínimo un solo individuo, un ser humano, es la cantidad mínima. O sea, con el perro no se vale, pero con un ser, aunque la edad no, o sea, puede ser con niños, puede ser con grandes, no importa. Pero por lo menos con un solo individuo mínimo, y puede ser 10 o 10,000 personas, no me importa, pero el número, pero sí, con alguien y luego se comparte y si se puede, se hace como una pequeña grabación, aunque sean 30 segundos, ¿ok? Por lo menos, si no se puede un video, una foto. Si es por internet o algo, se puede hacer captura de pantalla. En casi todos los equipos hoy en día pueden hacer capturas de pantalla. Alguna manera me pasan, me envían a mí la evidencia de, mira, aquí estamos, Joel, estoy compartiendo y este es mi proyecto. ¿Ok? Pero un pedacito. Ok, bien. Listos, vamos a nuestras preguntas. Nosotros en la clase en vivo se puede decir que brincamos un poco los primeros 2 pasos de captar y contar, ¿verdad?
¿Por qué? Porque ustedes realmente ya hicieron esos dos pasos en cierto sentido antes de la clase, ¿verdad? O sea, ya vieron el video, ya leyeron el texto, o sea, pues por tiempo y todo eso. En la clase en vivo, la parte que preparamos es considerar y consolidar, y al final de la clase siempre tocamos digamos, un tema extra ¿ok? Para nuestro crecimiento personal. Bien, vamos a nuestra historia. Lucas 22, tenemos desde el versículo 39 hasta el 62. Realmente tenemos tres pedacitos aquí, ¿verdad? Primero la parte de Jesús ora en Getsemaní, después el arresto de Jesús y Pedro niega a Jesús. Todo eso tenemos juntos. Ok, amigos, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Pueden levantar la mano. Somos pocos hoy por la mañana, entonces también pueden pedir la palabra o en el chat pueden aportar. Ok. Veo que primero el señor Javier de México ya ha pedido el micrófono. Adelante. Sí, pastor, pues, bueno, en la historia, los personajes de la historia son Jesús, sus discípulos, específicamente Pedro, Judas, los sacerdotes, los ancianos de Israel, los jefes de la guardia, una muchacha, no dice el nombre, dos hombres más que refieren a Pedro que tú estabas con él, Dios, el ángel, no sé si me falten unos más. ¿Sí se escuchó, pastor? Sí, escuchamos todo. Yo estaba en silencio. Qué pena, Javier. A veces pongo en silencio mi micrófono para que no se escuche nada de ruido en el fondo ni nada. Y se me olvida, empiezo a hablar sin activarlo. Sí, se mencionó, tal vez no lo escuché, pero sí escuché todo lo que dijo, pero tal vez no. Sí mencionó el siervo del sumo sacerdote. No lo había nombrado. ¿Cómo se llamaba? ¿Alguien se acuerda? Creo que en Lucas no menciona su nombre, ¿o sí? No. No, ¿verdad? Pero en No. otro evangelio sí menciona. ¿Alguien se acuerda cuál era el nombre del siervo del sumo sacerdote? Malco. Malco, excelente. Malco. Siempre me ha encantado esa parte de la historia. Jesús amando a sus enemigos, ¿verdad? Bueno, aparte el siervo tal vez nada más estaba ahí por obligación, ¿verdad? O sea, tenía que ir a acompañar al sumo sacerdote, pero Malco, sí, me imagino Jesús que le cortan la oreja y ya sanando lo que... Eso es muy lindo esa parte. Ok, muy bien, creo que ya mencionó... perdón. Sino, y pensar o ponerse en los zapatos de ese siervo, el cambio de mentalidad de que tuvo que haberle afectado, es decir, fue a buscar a un prisionero y resulta que hizo tremendo milagro. Yo creo que ahí también hubo un cambio en esa persona rotundo. Sí, a todos los presentes de ver eso. ¿Quién hace eso para un enemigo, para alguien que lo quiere arrestar a fuerzas? Ok, excelente. Pastor, hay un perdón. hermano que está pidiendo que lo permita entrar al grupo. Qué pena. A ver. Dice que se salió, no sabe por qué. Ok, puede ser nuestra hermana Iris. Ahí está, perdón. ¿Quién sabe? Ok. Iris, ¿sí nos escucha? Sí, pastor, perdón. Ahora no sé sí. qué pasó pero aquí estoy. Sí, aquí estoy. No, qué pena. Qué pena. No me di cuenta que estaba en la sala de espera. Es como ir al No se preocupe, hospital y te dejan esperando en la sala de espera, ¿verdad? Ahora no se le escucha a usted el Qué audio. pena. A ver, ahora sí me escucha.
¿Ahora sí? Pero es el de ella. Ujú. Ah, ok, tal vez es cuestión de la conexión, puede ser. Ok, amigos, bien, seguimos. Pregunta 2. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Ok, señor Juan Carlos. Pastor, yo no le Listo. escucho nada. Le escucho bajito, bajito el audio. Ok, le voy a escribir un mensaje a Iris. Ay, Dios, a ver. Sí. Conexión. Ok, Juan Carlos, adelante. ¿Cuáles son los Entonces, objetos? sí, hay una copa, gotas de sangre, ¿cierto? Tenemos también garrotes, espadas, tenemos la oreja derecha, Ah, bueno. que Sí, ya cayó sí. ahí al piso. Y tenemos, perdóname, tenemos En esta categoría también incluyo animales. animales, Una pista. garrotes, espada, oreja. Ay, ¿Será no, ave? fenicio, no. Ay, se me fue. Sí. No sé. No, va bien, va Pues, bien. esos son los que tengo, sí. No, va bien, va bien. Espadas, o sea, las armas de los soldados y todo, de la turba que llegó, ¿verdad? Los garrotes, espadas, orejas, Eh, sí. la fogata, ¿verdad? Cuando Pedro está ahí esperando Mm, afuera. ¿Algún animal? ¿Alguien sabe a qué me refiero? El gallo, Gallo, eso, sí, ya. claro, por El la que gallo. cantaba las 3 veces. Sí. La negación. Ujú. Donde yo Pero ahí el vivía. gallo está considerado, Sí. el gallo está considerado como ave, no como animal, por Ah, favor. bueno. Perdón. No, Así que la pista, ahí nomás la pista, ahí nomás. perdón. Sí, metí una mala pista, ¿verdad? Se fue bien Claro, literal. yo me puse a releer a ver si acaso había un perro, un gato, animal, dije yo. Está muy Puro literal, gallo don nomás. José. donde, donde yo vivía antes, como a unos 100 metros de mi casa, había pues un callejón, una calle que se llamaba como la calle del gallo muerto. Pero no sé, yo creo que el gallo estaba vivo porque cada mañana puntual a las... Bueno, eso realmente tiene que ver con las preguntas que siguen de dónde y cuándo. Bueno, ahorita en el cuándo, eso nos ayuda hasta indicar la hora del día, ¿verdad? Cuando se habla de un gallo. Es como el reloj en esta historia, ese detalle, ¿verdad? Ok, bien, ¿dónde ocurrió la historia? ¿Dónde empieza? Sí, ¿dónde empezamos y dónde terminamos? Okay. ¿Dónde empieza la historia? Y preguntan en el chat también, bueno, tal vez fue una pregunta personal, perdón, pero me preguntan si los animales son objetos o creación y obviamente sí, tienen la razón, son creación de Dios, tal vez objetos no es el término correcto para eso, es cierto. Yo nada más los incluyo porque no son así como seres humanos, seres como espíritus o ángeles o Dios mismo, o sea, es otra categoría, pero tal vez objetos no es exactamente, no es muy preciso, perdón. Ok, bien. Sí, ¿dónde ocurrió la historia? Iris, perdón. Bueno, yo digo que la historia inició en el Getsemaní, ¿verdad? La primera, desde allí viene dando lugar a al inicio de la historia, porque dice que Jesús se fue al Monte de los Olivos a orar. Y después, ¿verdad? Mientras él hablaba, vino Judas, ¿verdad? Y que fue cuando el Señor fue a compartir, ¿verdad? Con sus discípulos. Y vino Judas y lo besó y él le preguntó, ¿verdad? Con un beso entregas al Hijo de Dios. Ay, qué duro haber sido eso, pastor, la verdad.
Pero sí, yo pienso que la historia inicia en el Getsemaní. Ok, muchas gracias, Iris. Sí, empezamos en Getsemaní, es cierto. Creo que encontré una imagen acá en internet como un tipo mapa que les podría enseñar. Y de ahí, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Desde Getsemaní. En el versículo 54 nos indican. La casa del sumo sacerdote. Sí, correcto. Ok, enseguida van a poder ver como un tipo mapa. Ok, ahora me avisan cuando ya puedan ver el mapa. ¿Sí, sí lo pueden ver? Sí. Sí, Yo ok. sí, pastor. Ok, excelente. Sí, profesor. Excelente, muy bien. Dos lugares entonces. Getsemaní, Monte de los Olivos, está a la mano derecha del mapa, ¿verdad? Que me parece que sería oriente, creo. No sé cómo está este mapa, pero bueno, a la mano derecha ahí se ve Getsemaní y el Monte de los Olivos, ¿ok? Hacia allá. Y luego, bueno, ven el templo. Esa es la parte más alto de Jerusalén, el templo. Y acá, aquí ven la casa de Caifás, ¿verdad? Caifás. Caifás es el sumo sacerdote en aquellos tiempos. Así que vemos que ahí es probablemente, no voy a decir con 100% así fue, así ha sido, pero eh, algunos sí, expertos en todo esto han estudiado el tema y eso es la conclusión que han hecho. ¿Ok? O sea, no estamos hablando de distancias grandes, es el punto. O sea, todo esto pasa muy rápido. La cena, van a Getsemaní y lo arrestan y lo llevan a la casa del sumo sacerdote y después lo llevan con Pilato, ¿verdad? O sea, todo eso sucede muy rápido en esta misma noche y luego hasta en la madrugada. Pregunta 4. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Ok, Ángel, señor Ángel. Sí, digo que después de de celebrar la Pascua y después que se hubo la Santa Cena, pero también fue antes de su crucifixión, pastor. Sí, exactamente. O sea, ¿en qué día de la semana estamos? ¿En qué la noche de qué día? ¿Hasta en la madrugada de qué día? Yo digo que sería en un jueves, en la madrugada, ya para amanecer viernes. Así mismo, así mismo. Exactamente. Y sabemos que ya estamos de madrugada porque, pues, canta el gallo, Cantó ¿verdad? el gallo, sí, sí. Sí, exactamente. O sea, ya estamos en viernes por la madrugada. Listos. Seguimos. ¿Cuál es el problema o el dilema en esta historia, amigos? ¿Qué problema, qué dilema vemos aquí? Primero, cuando Jesús está orando, ¿cuál es hasta sí, señor Roberto? ¿Qué trae Jesús en su corazón? Y luego ya con el arresto y lo de Pedro, ¿qué problemas observamos? Señor Roberto. Bueno, Jesús está un poco triste porque le pide al Señor que si fuese posible pasar la copa de él, ¿no? Pero que se haga la voluntad del Padre. Y bueno, el problema es que los discípulos se duermen, no acompañan a Jesús en la oración. Ay, sí, la tristeza de Jesús.
su angustia, ¿verdad? Y siente una soledad, ¿verdad? Una soledad porque ya sus amigos no pueden participar no pueden ellos apoyarlo con esta copa de sufrimiento, ¿verdad? Y hasta está por sentir soledad, como una separación en cierto sentido de su padre, ¿verdad? Eso viene, él sabe lo que viene, sabe que viene la muerte, sabe que todo lo que le espera. Señor Juan Carlos, ¿qué problemas se observan en esta historia? Bueno, ahí tengo como la falta de fuerzas de Jesús en ese momento, pues por sus emociones y por la Ujú. tristeza y todo, y el trato a Jesús al momento de arrestarlo. Ok, excelente, excelente. Ok. Señor Ángel, ¿quiere aportar? Sí, yo creo que el principal problema ahí, pastor, fue que Jesús fue tentado a no cumplir su misión y luego él pide al Padre que le ayude a hacer la voluntad y no la suya. La tentación creo que fue el principal problema ahí. Ok, también. Este, a mí me impactó, no sé si han visto La Pasión del Cristo y ciertamente hay cosas en esa película que decimos, no, eso no es bíblico, pero sí me impactó la primera parte de la historia, cuando Jesús está orando en el jardín. No sé si la han visto ustedes. Es muy fuerte esa película y bueno, algunas cosas que diríamos, eso no, pero ok. Pero la angustia de Jesús, sí, sí, bueno, señor Marcos. Gracias, pastor. Buenos días. Uno de los problemas es cuando Pedro niega a Jesús, ¿verdad? Es, Mm, es uno de los problemas porque le preguntan que si él ha estado con él y empezó a decir que no, no lo conozco, ¿verdad? Es uno de los problemas, ¿verdad? sí, exactamente. Se dan cuenta de que Pedro es discípulo de Jesús y Jesús, pues ya lo arrestaron. ¿Qué van a hacer con Pedro y cómo va a reaccionar Pedro bajo esa presión, ¿verdad? Esa tentación de aceptar que sí es discípulo de Jesucristo hasta de dar testimonio público de Jesucristo, o si va a ser cobarde, ¿verdad? Y si va a negar a Jesucristo. Ok. Esa misma tentación nos enfrenta a nosotros. Bueno, eso hablamos ahorita en la parte de consolidar. Iris, adelante. Bueno, pastor, en la primera parte, ¿verdad? Del 39 al 46, yo puedo notar que Jesús, el problema de los discípulos, a pesar de andar con Jesús, nunca aprendieron, ¿verdad? Porque Jesús les dijo, oren para que no entren en tentación. Mm, Y el problema ahí que él los encontró dormidos, ¿verdad? Y fue algo que yo pienso que a Jesús también lo entristeció su corazón. Saber de que mientras él estaba orando, ¿verdad? Y a veces nos pasa a nosotros como pastores. A veces nosotros los pastores estamos tal vez clamando, ¿verdad? Y tal vez siempre hay una ovejita que como que no quiere. mm, Entonces eso llena de mucha tristeza el corazón. Pero en la segunda parte, ¿verdad? Encuentro que el problema más tremendo ahí, ¿verdad? Es cuando Judas se turba su mente y su corazón, ¿verdad? Y decide entregar a Jesús, porque la señal era, ¿verdad? El beso en la mejilla. Eso, yo creo que eso es algo wow, dice uno, traicionar a Jesús, saber de que Jesús era su maestro y que Jesús vino desde el cielo a cumplir un propósito que bien no sabemos, pero al ser traicionado por uno mismo de sus discípulos, eso es un problema muy serio, ¿verdad? Y en el sí. segundo, pues, la negación de Pedro y su arrebato a cortarle la orejita al hombre, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo puedo encontrar, pastor. Muchas gracias.
Ok, excelente. Sí, bien explicaron ustedes que hay varios problemas espirituales y de la situación aquí en esta historia. Bueno, enfocándonos en los problemas principales, lo de Jesús y su misión, am, y esa lucha, esa angustia, sí se resuelve. Sí se resuelve lo de la angustia espiritual de Jesucristo. Iris. Sí, de cierto modo, en realidad sí se resuelve porque Jesús oró y Ujú. esa oración le trajo mucha fortaleza. Y él tomó una decisión y dijo, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Aunque él sabía que iba a morir, pero esa oración lo fortaleció. Esa oración lo llenó de ese amor más que todo, pastor, porque Jesús solamente vino con ese propósito, a morir por nosotros, ¿verdad? Y sí se resuelve en realidad. Y en la segunda parte, lo del arresto de Jesús, también es algo que sí se resuelve porque Jesús aún en ese momento mostró su amor, ¿verdad? Él no dijo, no me voy a dejar arrestar porque, porque no quiero, porque yo soy Dios, porque yo soy el Hijo de Dios, no se opuso. Él dejó que se cumpliera el propósito en él. Igual con Pedro, se resolvió el problema, porque Jesús le advirtió y le dijo, Pedro, antes de que el gallo cante 3 veces, tú me has negado, me vas a negar, ¿verdad? Y así pasó, pastor. Se resolvió bien clarito. Esa es mi opinión. Para mí, ¿verdad? Eso es lo que yo No, sí, puedo analizar. bien explicado. Jesús sí está orando con mucha angustia, pero al fin y al cabo sí está dispuesto a someterse a la voluntad de su Padre. Y a mí me encanta el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas agrega un detalle que creo que los otros evangelios no mencionan, que un ángel del cielo llegó a fortalecer a Jesús en esos momentos. Y eso de que su sudor era como gotas de sangre, o sea, nos muestra qué tan, bueno, la intensidad de su oración, ¿verdad? También al comentario de Iris de que Jesús hizo todo esto voluntariamente, ¿verdad? Jesús no se opuso, sino se entregó. Eh, Creo que en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, es cuando Jesús pregunta, ¿a quién buscan? Y ellos dicen, Jesús de Nazaret. Y cuando Jesús dice, perdón, cuando ellos mencionan el nombre de Jesús de Nazaret, ¿qué les pasa? Se caen los soldados. Eso muestra que el nombre de Jesús es poderoso, que si Jesús quisiera, así como él les comenta a sus discípulos, en otro evangelio de si yo quisiera, pues yo podría llamar pues a los ángeles del cielo a defenderme, no necesito sus espadas, ¿verdad? Okay. Bueno, excelente, gracias Iris. Vamos a la pregunta que sigue, perdón. Que vamos al paso de consolidar. Perdón. ¿De qué trata? Tengo anotado aquí. Javier tenía la mano levantada, perdón. Señor Javier. Sí, profesor, pero ya lo dijeron usted y lo Perdón. dijo mi compañera. Ya lo dijo mi compañera también. Sí me llama mucho la atención lo que dijo usted de Lucas 22:43. Dice, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, ¿no? Jesús recurrió al Padre, ¿no? En una situación de angustia. Sabía lo que iba a cargar, ¿verdad? El pecado del mundo. Entonces, la angustia era tanta, pero sí se resolvió el problema. Pero más allá se resolvió el problema del ser humano. Pues se resolvió mi problema y el problema de la humanidad en esa
voluntario de Jesús en entregar su vida por nosotros. Sí, Javier tiene toda la razón. Viendo el gran panorama bueno, de las escrituras y también de esta parte de la vida de Jesucristo, en la parte en la cual se enfoca este curso, ¿verdad? Los últimos sucesos de su vida terrenal. em, pues es eso, que sí se resuelve, porque Cristo sí, su misión sigue en marcha, Él sigue cumpliendo con todo lo que Dios, su Padre, le ha enviado a hacer, lo ha mandado a hacer. Bien, amigos, un título para esta historia, ¿de qué trata? En pocas palabras. Bueno, pastor, Sí, yo, adelante, Iris. yo le puedo poner, a pesar de los obstáculos, el propósito se cumplió. Ese le puedo poner resumiendo las 3 historias. Ok, bien, excelente. Ok, con todo tipo de obstáculos, pero Jesús sí los enfrenta y los vence, ¿verdad? A su manera. Javier, Jesús cumple su misión. sí, Jesús cumple su misión. Excelente. Juan Carlos. No, es que yo como lo partía por títulos, entonces Ujú. tengo 2 títulos y uno es Corazones Muertos Corazones y otro muertos. La Fuerza de la Fe. A ver, lo de corazones muertos, explíquenos. Lo que pasa es que yo lo sentí así porque, pues a pesar de que estaban todos ahí junto a él, eh, no sé, y Hola. sabiendo que era el Mesías, el Hijo de Dios, con todo ya, y aún así continuaron para crucificarlo, ¿sí? Aun cuando siguió haciendo milagros ¿Ya enfrente comió de algo? ellos, a horas antes de entregarlo, a minutos Vale, antes de pues. entregarlo, muestra milagros y aún así siguen siendo fríos, ¿no? ¿Me da su teléfono? Entonces, por eso fue que lo puse así. O sea, hasta el último instante nunca tuvieron un corazón compasivo ni se ablandaron y aún con la presencia de Dios, que tú sabes, la presencia de a uno ese calor y aún cuando ellos lo ven y nosotros no lo vemos, pero sí lo sentimos todo el tiempo. Ujú. Entonces, por eso digo corazón muertos, corazones Sí. muertos. No, está bien. Ujú. Excelente. Gracias, Juan Carlos. Ok. ¿Qué, Marcos? Yo diría Jesús se entregó por amor a nosotros. Ah, bien. Justo ayer, Marcos, no sé si en todos los países se celebra, pero celebran en muchos países el Día del Amor, ¿verdad? Y la amistad, el día, bueno, algunos le llaman el Día de San Valentín y todo eso, pero bueno, muchos hablando de amor, y siempre me acuerdo cómo va el versículo de nadie tiene mayor amor que esto, que se entrega su vida por sus amigos, ¿verdad? Y eso es lo que vemos, el día del amor, ¿verdad? Aunque Jesús en el versículo 53 dice, esta es la hora de ustedes, la hora del poder de las tinieblas. Eso sí me gustó de Jesús enfrenta la hora de las tinieblas. Con amor, tal vez agregamos ese detalle. Gracias, Marcos. Me gustó mucho su comentario. Ok, amigos, seguimos. Pregunta 2. Se escucha un poco de ruido en el fondo, amigos. No sé, pero si tienen forma de... Bueno, si se escucha ruido, ¿dónde estamos? Vamos a silenciar nuestros micrófonos, por favor. Pueden activarlos para aportar. Gracias, Roberto Carvajal, por su comentario. Dice, Jesús hace la voluntad de su Padre. Excelente, muy, muy textual, muy del texto el comentario. Y Luis Través concuerda con lo que aportó Marcos de el amor de Jesús por nosotros. Excelente, Luis. Gracias por su comentario. Sí. Pregunta 2. ¿Qué pecado nos enseña a confesar Dios en esta historia? O sea, identificamos un pecado en el texto bíblico y luego
nos miramos en el espejo y decimos, yo también he pecado contra ellos, o yo también le pido a Dios que me perdone por, ¿ok? No es momento para decir, no, que la gente, que, mi familia, que no, que mi compañero de trabajo, que, no, que mis vecinos, no, es yo, ¿ok? Bien, señor Juan Carlos y luego Javier. Bueno, yo veo que es matar a un Dios en la vida nuestra, no creer en Él y ofenderlo. Y pues digamos que yo como pecador sería la pereza por encima de la oración, ¿no? Y permitir la tentación. Excelente. Eso también es muy del texto. En el versículo 46, Jesús dice, levántense y oren para que no caigan en tentación. ¿Y qué hacemos nosotros muchas veces? Como dice Juan Carlos, nos ponemos cómodos en vez de verlo. Bueno, yo en lo personal, yo veo que yo oro más cuando estoy en crisis, digamos, en una crisis, una situación difícil, ¿verdad? Familiar o personal o en el trabajo, es cuando más oro, pero cuando las cosas van medio bien, me pongo como los discípulos, ¿verdad? La pereza espiritual. Gracias, Juan Carlos. Yo también le pido a Dios que me perdone por lo mismo. Javier, adelante. Pastor, pues no es que tengamos el mismo pecado, ¿verdad? Pero yo voy a confesar el mío. Pues sí, también la flojera al orar, la pereza, ¿verdad? Eso, pues la oración, cuando uno está orando a Dios, se fortalece, pero cuando uno deja de orar, pues es expuesto a todas las tentaciones, ¿verdad? Entonces uno de mis pecados es ser flojo para la oración. Pero otro que quiero confesar, pues es el negar a Jesús. Nosotros estamos en la palabra por leerla, estudiarla, pero muchas veces niego a Jesús, ¿no? Y no es que lo niegue, a veces hasta mi mismo comportamiento niega que conozco a Jesús, ¿no? Sí. Esto es personal. No, sí, Javier, y gracias por tener la confianza de compartir eso. Yo también he pasado momentos en que me avergüenzo de ser seguidor de Cristo, igual que Pedro, y que Dios me perdone por ello. Gracias por compartir, Javier. Ok, ¿algún otro pecado, amigos, que queremos mencionar? Luis menciona que no reconocemos el sacrificio de Jesús. Eso sí, muy bien. Menospreciamos eso. Sobre todo cuando uno ya tiene mucho tiempo estudiando la palabra, puede pasar por alto lo maravilloso que es. Estudiar todo el sufrimiento de Jesucristo, todo lo que Él sufrió. Tal vez no nos tiene el mismo impacto emocional, espiritual, ya que sí lo hemos estudiado muchas veces. ¿Ok? Gracias. Gracias, Luis. Vamos a la pregunta que sigue, que es mi pregunta favorita. Perdón, Roberto Carvajal. No sé si quería aportar y no vi que había levantado la mano. Sí, profesor. A mí el pecado que me enseña a confesar es, y tal vez a muchos también, que a veces cambiamos el amor de Cristo por las cosas del mundo, así como Judas traicionó a Jesús por unas monedas de plata. Nosotros nos dejamos llevar muy fácilmente por las cosas del mundo, el dinero, los autos, las casas, las propiedades, y nos olvidamos del verdadero amor de Jesucristo, profesor. Sí, sí, Roberto. Amigos, les digo la verdad, muchos una simple búsqueda en Google y uno puede encontrar un sinfín de historias de líderes de iglesias que cayeron, ¿verdad? Cayeron en escándalos,
cayeron en las tentaciones del mundo, sobre todo muchos líderes que se puede decir que se volvieron exitosos, ¿verdad? Tal vez ellos tenían un talento para predicar bien bonito o les fue muy bien a su iglesia y crecieron muy grandes, no sé qué, pero con todo eso, se puede decir que vendieron sus almas, ¿verdad? Por la riqueza, por el éxito, aún dentro de una iglesia, ¿verdad? Perdieron sus almas en todo eso. O sea, entre más ustedes están en la obra de Dios, el diablo va a buscar formas de hacernos caer, ¿ok? Nos va a tener en la mira el demonio, ¿verdad? Aquí vemos a dos de los discípulos de Jesús caer, Pedro y Judas, y pues hasta los 12, todos lo abandonaron, ¿verdad? En estos momentos. Bien, vamos a la pregunta 3, amigos. Ahora, la más importante en mi opinión. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Señor Ángel Lara. Sí, primeramente, yo veo que como un ejemplo pone al sanarle la oreja al, al siervo del sumo sacerdote, ¿verdad? Ese es un ejemplo de amor, ahí veo el amor de él, porque aún sabiendo él que era una persona que estaba tras de él para arrestarlo, él le sanó delante de todos, pero la parte principal que yo veo en el amor de Jesús lo encuentro en el capítulo de Lucas 22:44, donde dice que en la hora de su angustia, su sudor parecía gotas de sangre. Él oraba a la voluntad de su padre. ¿Por qué? Porque él quería cumplir la misión, pues, porque él tanto lo hizo por tanto en el amor al pasado a las personas del Antiguo Testamento y aún a las nuestras, porque él, como dijo la hermana Iris, él pudo haber dicho, no, bueno, voy a dejar de sufrir y me duele, así como humano en carne, pues, porque él anduvo en carne, anduvo como humano, pero a él no le importó todas las flagelaciones, todo el dolor, todo el sufrimiento por el amor hacia nosotros. Ahí veo yo, en redundancia, el amor que Jesús tuvo y sostiene hasta el momento por nosotros, pastor. Excelente, gracias Ángel, gracias. Okay. Señor Roberto. Sí, profesor, yo veo el amor de Dios cuando Jesús ora en el monte de Getsemaní, en el versículo 43, cuando Dios envía un ángel a fortalecer a Jesucristo porque se estaba debilitando, o sea, su humanidad de Jesucristo estaba venciendo ahí, pero Dios manda el ángel para fortalecer a Jesucristo. Sí, ese es el amor de Dios. Y amigos, Dios también envía a sus ángeles a proteger y a fortalecernos, aunque en la mayoría de las ocasiones ni cuenta nos vamos a dar, ¿verdad? No se manifiestan de manera visible normalmente, ¿verdad? Son espíritus los ángeles y podemos estar rodeados de ángeles en este mismo momento, ¿verdad? Pero Dios sí promete enviar a sus ángeles a protegernos, ¿verdad? Ok, excelente. Marcos, señor Marcos. Gracias, pastor. El amor de Dios es cuando Jesús te entregó voluntariamente a los que lo iban a traer, ¿va? Porque él dijo, tranquilos, aquí estoy, dice, no hagan más escándalos. Él se entregó y dio sus manos, ¿verdad? Entonces ese es el amor de Dios, porque se entregó voluntariamente en las manos de los que fueron a traerlos, ¿verdad? Sí, exactamente. Y Jesús hizo eso por ti, Marcos, ¿verdad? Y por mí. Y eso es lo mejor de todo en esta historia. Jesús se entregó por nosotros. Igual como vemos que Jesús ama a sus enemigos, Jesús se entregó por nosotros cuando aún éramos pecadores, cuando aún éramos enemigos de Dios. No lo hizo porque nosotros no hicimos algo, lo hizo porque Él es amor.
Excelente, Marcos. Y también Luis Través en el chat nos comenta pues algo parecido. A ver, ¿dónde? Ahí está. Dice, donde a pesar de ser pecadores, Él entrega su vida por nosotros. Es pura gracia lo que hace Jesús en esta historia. Sus amigos lo están fallando, sus enemigos le son infieles, pero Él sigue siendo fiel. Él sigue cumpliendo, aun cuando ellos... por eso, amigos, en Academia Cristo queremos que queden claro que obviamente es importante obedecer a Dios. Obviamente queremos obedecerle. Obviamente queremos seguir sus mandatos, sus estatutos. Pero a fin y al cabo, todo es cuestión de Él y de su fidelidad y de lo que Él hace y ha hecho por nosotros. Y de eso depende tu salvación y la mía, ¿ok? Cuando se trata de la salvación, no hablemos de, tenemos que obedecer. No, eso ya son las obras que fluyen de nuestra salvación, los frutos, pero la salvación es Jesucristo. Él obedeció, Él dio su vida, Él se entregó, Él volvió a la vida al tercer día, ¿verdad? Excelentes aportes, Marcos y Luis Través. Gracias, amigos. El amor de Cristo, sí, de muchas maneras vemos el amor de Cristo en esta historia. Enfrenta una verdadera tentación de no hacer la voluntad, pero siendo fortalecido por su Padre Celestial, Jesús permite que lo arresten, que lo juzguen, ¿verdad? Y que, bueno, en las lecciones que vienen, que lo crucifiquen, ¿verdad? Pero su victoria sobre la tentación es tu victoria sobre el pecado y la tentación. ¿Ok? Nosotros tenemos esa victoria sobre Satanás y sobre la tentación mediante la fe en Jesucristo, nuestro Salvador. Bien. 4. ¿Qué nos enseña Dios a hacer y pedir en esta historia? Dios quiere ¿qué quiere Dios que hagamos? Juan Carlos y luego Marcos. Vale, bueno, lo que me enseña es algo que ya estabas diciendo, y es que hay que orar, y si nos queda tiempo orar, en vez de desanimarnos, de sentir tristeza, hay que orar con más fuerza para invitar al Padre a que nos acompañe en las turbulencias que atravesamos. Es que nos acompañe, no arremeter cuando la voluntad de Dios es clara en nuestras vidas, porque es más grande sus planes que lo que podamos decir nosotros o hacer alguien, ¿no? Bien, Juan Carlos. Orar para no caer en tentación, ¿verdad? Y orar conforme a que se haga su voluntad. Bien. Ujú. Marcos, ¿quería aportar para esta pregunta o fue la anterior? Marcos, perdón, tal vez eso fue para la pregunta anterior, Marcos, disculpe. Ok, sí, eso fue justo lo que yo había anotado también, lo mismo que comentó Marcos, o sea, orar para estar preparados en el momento de la angustia, momento de la tentación. Pregunta 5, ¿cuándo sería buen momento para compartir esta historia? Ok, señor Ángel. Sí, yo creo que es una semana, como se ha tratado en todas las historias anteriores también. Yo creo que el punto esencial es hoy en Semana Santa, pues, y aprovechando de que muchas de las familias reciben sus días de asueto, por decirlo así, o días de vacación. Entonces aprovechar para poner el video, pasarles las enseñanzas que estamos recibiendo y no solo con familia, también con vecinos, amigos para empezarles a hablar lo que es las buenas nuevas de salvación, pastor. Excelente, Ángel. Me parece bien. Hasta si alguno de ustedes desea impartir este curso con alguien, con un grupo, adelante. Les puedo pasar todos los materiales del curso, videos, todo junto, sin problema. Excelente. Me gusta la idea, Ángel. Ok, vamos a un último tema. Solo quisiera, a veces nos llegan muchas preguntas acerca de Judas y Pedro.
Bueno, digámoslo así. ¿Cuál es la diferencia entre Judas y Pedro? O sea, los dos fallaron a Jesús, los dos lo negaron en cierto sentido, ¿verdad? Judas lo traicionó, lo vendió por 30 monedas de plata y Pedro simplemente hasta negó conocerlo, ¿verdad? De no lo conozco y al parecer da de entender que estaba usando palabras fuertes, digamos, no nos dan esas palabras, pero sí da de entender que está jurando y que está, bueno, pueden imaginarse qué tipo de cosas decía, pero ¿cuál es la diferencia entre los dos? José Manuel. Yo creo, pastor, que el tipo de arrepentimiento, porque uno supo que lo hizo mal, entregó a un hombre que no tenía, por decirlo así, culpabilidad y se quedó con el dinero. Hubo un arrepentimiento, pero material, moral, digamos que un arrepentimiento moral, pero en el caso de Pedro hubo un arrepentimiento espiritual, lloró y pidió perdón, y Pedro siguió en vida y Judas se mató. Yo creo que por ahí va el tema, pastor. Sí, excelente. Estoy de acuerdo, José Manuel. Juan Carlos, ¿desea Sí, sí, aportar? si mal no recuerdo, en efecto, sí, estoy de acuerdo con el compañero con el tema del arrepentimiento, Ujú. sino que en efecto somos perdonados y de pronto librados de toda esa culpa, pero si hay un arrepentimiento ante el Padre y reconocemos como a Dios como el único, ¿no? Por encima de cualquier cosa. Pedro sí tenía claro que había un Dios y que había que respetarlo y todo, ¿no? Y el arrepentimiento era directo a petición hacia Dios. El de Judas no. Era como más como un sentimiento de culpa y ya, ay, como que la embarré, pero no, como que no se arrodillaba. Yo siento es como que no llegó a ese punto de enaltecer a Dios. Por eso. Sí, hay una diferencia, Juan Carlos. No sé si estoy utilizando el término correcto en castellano. ¿Hablan de remordimiento? Sí, ¿Remordimiento? ¿Se entiende? sí, 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 sí. O sea, bueno, ¿era más grave el pecado de uno, más grave que el pecado del otro? No, eso no es el problema. Los dos pecaron contra Dios, contra Jesucristo. Los dos reconocieron su pecado. En cierto sentido, sí, ¿verdad? Creo que no viene aquí en Lucas, pero en uno de los evangelios, Judas dice, he pecado contra sangre inocente o algo por el estilo, ¿verdad? O sea, él reconoce su pecado, él reconoce que Jesús es inocente, que no merecía ser arrestado, nada de eso. Y Pedro obviamente reconoce su pecado porque sale llorando, ¿verdad? Dice, salió de allí y lloró amargamente. O sea, los dos sí sintieron remordimiento, reconocieron su pecado. Claro que sí. Entonces, la diferencia es lo que nuestros dos hermanos estaban describiendo, que miren, arrepentimiento es dar toda la vuelta, empezar por reconocer que lo que estoy haciendo o lo que yo he hecho está mal, ¿verdad? Y luego, si uno nada más se queda ahí de, con esa culpa, eso no es arrepentimiento completo, ¿verdad? El arrepentimiento es ya de creer en, como mencionó Juan Carlos, también es de reconocer a Dios y creer en él. A fin y al cabo, Judas no tuvo fe, ¿verdad? Perdió la fe en Jesús, perdió la fe en Dios como para perdonarlo, ¿verdad? Y se mató. Um, Jesús dijo una vez, dijo, Simón, Simón, Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú, dice Jesús, cuando tú hayas vuelto,
deberás confirmar a tus hermanos. O sea, Jesús sabía y Jesús oró por Pedro y sabía que iba a volver. Cuando uno, bueno, podemos decir que Pedro sí cayó en pecado en momentos de debilidad, y sí sintió culpa y remordimiento por lo que hizo, pero volvió con fe a Jesús, se arrepintió pues ya después vemos los frutos de su arrepentimiento, ¿verdad? En los días y las semanas y años que vienen después. Jesús restauró Pedro, ¿verdad? En una ocasión dijo, Simón, hijo de Juan, pues, ¿tú me amas? Claro que sí, sabes que te amo. Entonces dice, pues alimenta a mis ovejas, ¿verdad? Y 3 veces lo hace. ¿Por qué 3 veces? Tal vez para restaurarlo, ¿verdad? Después de haberlo negado 3 veces. Pero bueno, sabemos la historia. Pedro llega a ser como columna de la iglesia primitiva, ¿verdad? Pedro es un líder. Sobre todo vemos en el día de Pentecostés. ¿Quién es el que se levanta? ¿Quién es el que está predicando a la gente presente? Es Pedro, sobre todo. La diferencia, amigos, es fe. ¿Hubiera Jesús perdonado a Judas? Pues claro que sí, claro que sí. Si él en verdad habría pedido perdón con fe en Jesucristo, claro que sí. Jesús sí le iba a perdonar. Ok, veo 2 manos levantadas. Marcos, no sé si quiere reportar. Sí, pastor, yo lo que estaba viendo ahí va, porque en otras palabras, no hay pecado más grande y no hay pecado pequeño, va. Por ejemplo, va, una mala palabra que nosotros decimos contra alguien, va, contra el prójimo, estamos cometiendo pecado, igual el que comete adulterio, va. O sea, no hay pecado grande ni pequeño, va. Bien, Marcos, cualquier de nosotros, cualquier pecado, hay que arrepentirse, ¿verdad? ¿Qué? José Manuel quería responder a eso. Sí, ¿Sí? pero hay un pecado que no tiene perdón, Bueno, el negar al Espíritu Santo. eso sí. Al Así que parecer, no, sí. No, sí, es cierto. no, pastor, sí, Al parecer, eso es lo que tenemos aquí con Judas, ¿no? Él había estado con Jesucristo 3 años, ¿verdad? Y al fin y al cabo dijo, ya no, ya no quiero el Espíritu Santo, ya no quiero estar con Jesús, lo voy a entregar, traicionar. Ya no quiero esta salvación. La salvación con quien he vivido 3 años, ya no la quiero. Ya no quiero a Jesucristo, ya no quiero Espíritu Santo obrando en mi corazón. Y lo negó Judas. Es muy triste. Gracias, José Manuel. Ok, okay, gracias, Marcos. Gracias, José Manuel. Juan Carlos, un comentario. No, perdón, que no se bajó la mano. Ya lo Ok. bajo. Gracias. Muy bien. Ok, amigos, último comentario para hoy es nada más el paso de consolidar. Ustedes ya lo hemos hecho 5 veces en este curso. Tal vez algunos de ustedes ya han visto estas preguntas, quién sabe cuántas veces. Solamente en último repaso de estas preguntas, la pregunta 1, está todo volteado. Qué pena. Lo voy a hacer así con mis propias palabras. En consolidar, amigos, tenemos pregunta 1, ¿de qué trata la historia? Pregunta, y eso es solo para captar en pocas palabras, ¿qué es lo más importante de la historia? Y pregunta 2, ¿qué pecado identificar en esta historia? Me enseña a confesar esta historia, perdón. Y eso es muy personal, ¿verdad? Realmente en consolidar tenemos dos preguntas de arrepentimiento, ¿no? Eso es lo que son. Preguntas de confesar pecado, reconocer pecado. Y luego pregunta 3 es
consolarnos con la palabra de Cristo, con el Evangelio, ¿ok? O sea, recibir el perdón de nuestros pecados. O sea, realmente ese es un proceso de pecado y amor, pecado y gracia, ley y evangelio en otras palabras. Y después, pregunta 4 de consolidar es, ¿ahora qué vamos a hacer? Eso ya es qué frutos del arrepentimiento, qué obras, qué actos de amor queremos nosotros hacer, no por obligación, sino por agradecimiento a todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Es como, imagínense Pedro, ¿verdad? De pecó, Jesús lo restauró y ahora es de, ahora qué puedo hacer por ti, Señor, mi Señor y Dios que me ha perdonado tanto, ¿qué puedo hacer para darte las gracias? Eso ya es la pregunta 4 de ahora qué vamos a hacer. Y siempre es bueno agarrar algo para esas preguntas del pecado, del amor de Dios y de qué vamos a hacer. Agarrar algo directo del texto es la idea. ¿Okay? Para cuál, bueno, es lo que recomiendo, agarrar algo, frases, palabras directos del texto, es lo mejor. Y luego la pregunta 5 es simplemente, ¿en qué momento podríamos compartir esa historia? La palabra de Dios y las historias bíblicas son como herramientas, ¿verdad? Las tenemos en una caja de herramientas y en qué momento sacar el martillo, en qué momento sacar la llave inglesa, no, bueno, en qué momento sacar la historia de la negación de Pedro, en qué momento sacar la historia de Jesús orando en Getsemaní, pues eso es lo que hace esa pregunta de en qué momento compartir esta historia. Es bueno nosotros como personas que desean compartir la palabra, en muchas ocasiones lo mejor compartir es compartir una historia bíblica apta para el momento en el que nos encontramos. Ok, amigos, es todo por hoy. Pueden ver el siguiente video 6, y pueden leer Lucas 23. Seguimos en el Evangelio de Lucas. Lucas 23, del 13 al 24. Es muy corto. Es muy corta la lección para el miércoles. Y también los animo allá. Ya pueden ir empezando su proyecto final, amigos. Si tienen alguna pregunta o duda, solo háganmela saber, por favor. Vamos a concluir con una oración, amigos. Padre Santo, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a dar su vida, a entregar su vida por nosotros. Te alabamos, Jesús, por el sacrificio de amor que hiciste para nuestro bien, para nuestra salvación. Muchos en el mundo festejaron el Día del Amor ayer, pero sabemos nosotros que el amor es algo que solamente produce el Espíritu Santo en nuestros corazones por medio de la palabra que hemos escuchado. Llénanos de amor, Señor, para ser pacientes, bondadosos, para dejar de lado las envidias, mentiras y todo tipo de maldad. Señor, Señor. que nosotros seamos un ejemplo y una luz para todos los que nos conozcan, que vean en nosotros tu amor para que nosotros tengamos la oportunidad de hablarles de ti, Señor Jesús. Pues ayúdanos a orar para no caer en tentación hoy y todos los días. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Amén. Muchas bendiciones, amigos. Voy a